Bueno, vamos a meternos de lleno en esto. Imaginaos el sur de España en la década de los años 30. Estalla la guerra civil, el país se divide por completo y la región de Murcia, concretamente la ciudad de Lorca, se queda bastante lejos de los frentes principales. A simple vista parecía un rincón súper tranquilo, ¿verdad? Libre del ruido de las bombas y de la artillería. Pero ojo, porque bajo esa superficie de vida agrícola y apacible se estaba gestando algo enorme. Hoy, al desgranar estos documentos, vamos a descubrir la historia de cómo una ciudad, en teoría apartada del conflicto, se transformó en un centro clandestino y absolutamente vital para la formación de pilotos de combate. Y claro, esa es exactamente la gran pregunta que nos va a guiar hoy. ¿Cómo es posible que un pueblo lleno de campos y tractores acabe siendo un centro secreto para cazas de combate? Es un contraste brutal. Pasamos literalmente de la calma absoluta del Valle del Guadalentín a un entorno letal de instrucción aérea y supervivencia extrema. Vamos a ver cómo esa urgencia tremenda de la guerra obligó a reescribir por completo la geografía militar de la zona. Sección 1. La guerra llega a Lorca, un refugio interrumpido. Lo verdaderamente fascinante de este mapa estratégico, que es de 1937, es lo que nos cuenta. Al principio, Lorca se veía como eso, un refugio seguro. Estaba lejos del frente y por tanto la gente vivía sin ese miedo constante a que cayeran bombas. Y justo por esa supuesta lejanía, la provincia de Murcia fue elegida como la segunda región aérea de las Fuerzas Aéreas Republicanas. Fijaos en la red de la base naval de Cartagena. Lógicamente, al empezar aprovecharon bases aeronavales costeras que ya existían, como la Ribera o los Alcázares. Eran ubicaciones fantásticas a nivel del mar para volar, pero claro, tenían un problema enorme. Eran facilísimas de localizar para el enemigo. Y esto nos muestra perfectamente por qué hubo que cambiar de plan a la fuerza. En otoño del 38, esa aparente seguridad de la costa, literalmente saltó por los aires. Los hidroaviones alemanes Henkel, a los que llamaban popularmente zapatones, empezaron a bombardear la base de la Ribera. Fue devastador. Hangares destrozados, depósitos de gasolina en llamas, una auténtica pesadilla. Estos ataques sistemáticos paralizaron por completo la escuela de vuelo y combate. El riesgo era ya insostenible. Así que, ¿qué hicieron? Pues tuvieron que recoger toda la carrera y buscar un escondite tierra adentro. Y ese escondite fue Lorca. Sección 2. La construcción del aeródromo oculto. El traslado a la Alcanara. A finales de octubre de 1938, la jefatura localizó un sitio llano escondido de las carreteras principales. Era la finca de Bujercal, más conocida como la Alcanara. Y había prisa, muchísima prisa. Para que os hagáis una idea de la inmensidad de esto, expropiaron y aplanaron campos de cultivo enteros para hacer una pista de tierra gigantesca, de 1.450 por 1.350 metros, es decir, casi 1,5 kilómetros de largo. Era tan colosal que los aviones podían despegar hacia donde quisieran según soplara el viento. Y de hecho, ni siquiera esperaron a terminarla. Cuando llegaron los primeros pilotos en noviembre, todavía había cuadrillas de hombres allanando la tierra con mulas. ¡Increíble! Si comparamos la foto aérea del 39 con esta vista actual de Google Maps en la zona de La Torrecilla, es alucinante. Es impactante ver cómo este pedazo de historia militar que fue tan intensa, hoy está totalmente difuminado. O sea, ha sido absorbido por las carreteras, las naves industriales y los cultivos de ahora. La historia está literalmente debajo de nuestro asfalto. Pero a ver, ¿cómo se protege una base militar secreta? Pues, sorprendentemente, con casi nada. Este aeródromo no tenía cañones antiaéreos, ni refugios bajo tierra, ni polvorines. Nada de eso. Se lo jugaron todo a una carta: la discreción absoluta y el camuflaje natural. Básicamente escondían los camiones y los aviones debajo de las copas de los árboles más grandes. Y eso sí, montaron una guardia armada de 24 horas para que no se colara ni un solo civil. Su mejor y única defensa era esconderse a plena vista. Fijaos en este plano de guerra del 39. Nos revela cómo todo el perímetro del aeródromo se encajaba en silencio entre caminos de tierra, ramblas y casas de labor locales, como la Casa de los Abades. Tenían un único hangar que usaban como taller, mientras que los mecánicos y los armeros dormían en unos barracones ahí al lado. Sección 3. El entrenamiento de los jóvenes pilotos. La escuela en Lorca. A este rincón escondido empezaron a llegar decenas de chavales jóvenes rebosantes de valentía. Echad un vistazo a lo estricto que era el entrenamiento, dividido en estas 4 fases súper meticulosas de la escuela de vuelo y combate. Empezaban con avionetas muy básicas, como las Caudron, haciendo vuelo en formación. Luego iban subiendo de nivel hasta llegar a la 4ª fase, la de perfeccionamiento. Y ahí, amigos, la cosa se ponía muy seria. Ya volaban los míticos cazas Polikarpov I-15, más conocidos como los chatos. Con esos aviones hacían simulacros de combate a cara de perro, e incluso prácticas de tiro con fuego real contra blancos en el suelo que simulaban convoyes. Una barbaridad.
Obviamente el terreno ha evolucionado muchísimo con las décadas, pero en aquella época el ruido ensordecedor de los motores de esos cazas resonaba en estos campos a diario. El comandante Besonía, que estaba al mando, organizaba patrullas que no solo hacían acrobacias extremas, sino que además volaban misiones de combate reales. Hacían defensa y vigilancia en la costa de Cartagena para proteger a los barcos mercantes de posibles ataques. Sección 4. Vida y muerte en Lorca. Juventud y peligro. Toda esta etapa fue sobre todo una mezcla rarísima, una dualidad constante entre ser unos críos intentando llevar una vida normal y enfrentarse a un peligro extremo. Porque claro, lejos del polvo de la pista, en el centro de Lorca, hacían su vida. Los pilotos dormían en el Hotel Comercio, allí comían pasteles, tocaban la pianola, se iban de paseo por la calle Corredera los domingos, iban al cine, al Teatro Guerra y bueno, algunos hasta se acabaron casando con mujeres del pueblo. Por otro lado, el personal de tierra vivía en palacetes incautados, integrándose muchísimo en la sociedad lorquina. Pero claro, eran jóvenes, valientes y a veces bastante temerarios, ¿para qué engañarnos? Esta anécdota es sencillamente de película. Resulta que un día se jugaba un partido de fútbol universitario en el campo de San José. Pues bien, a 3 pilotos se les ocurrió que sería divertidísimo animar el ambiente haciendo varias pasadas rasantes directamente sobre el césped con sus cazas. Evidentemente a las autoridades no les hizo ni pizca de gracia. Les llegaron a disparar desde tierra. Al jefe del aeródromo le cayó una bronca colosal y los 3 graciosos acabaron metidos en el calabozo durante 3 días. Pero bueno, la aviación de los años 30 no perdonaba errores. 4. Ese es el número de accidentes fatales que quedaron tristemente inscritos en el registro civil de Lorca en esos pocos meses. Es una dualidad que de verdad pone los pelos de punta, por la tarde comiendo dulces en los 4 cantones y a la mañana siguiente jugándose la vida. Por ejemplo, el polvo que se levantaba en esa pista de tierra era tan exagerado que a veces cegaba por completo a los pilotos durante el despegue. Así fue como perdió la vida un chaval de 22 años al calarse el motor y caer en picado. Y como un guiño súper macabro del destino existe la inquietante coincidencia de que todos los accidentes mortales en la Alcanara ocurrieron siempre en fin de semana. Sección 5. Los últimos días del aeródromo. Avanzamos hacia la primavera de 1939 y las fuerzas republicanas se enfrentaban ya a un colapso inminente. Y aquí surge la pregunta del millón. ¿Qué pasa cuando en una base secreta todo el mundo sabe que la guerra ya está perdida? Imaginaos el ambiente. La disciplina férrea se empieza a resquebrajar por momentos. Llegan noticias de derrotas, de frentes hundidos. Aparecen periodistas haciendo fotos que nunca se van a publicar. La tensión se podía cortar con un cuchillo. Y la gran duda que flotaba en el ambiente era, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Pues la respuesta, para algunos, fue salir huyendo. Las deserciones se volvieron una amenaza superreal. Al descubrirse que un mecánico había robado una avioneta para escaparse hasta Melilla, la paranoia se disparó. Fijaos hasta qué punto llegó la cosa que para evitar más fugas, el jefe de mecánicos tomó una medida a la desesperada. Retiraba los rotores de los magnetos de los aviones por la noche y se los daba a su propia mujer para que los escondiera bien. Pero la inercia de la derrota ya no se podía frenar de ninguna manera. El 25 de marzo, un grupo de aquellos jóvenes que habían forjado tantas amistades en Lorca tomaron una decisión definitiva. Al mediodía, 6 avionetas despegaron poniendo rumbo al Mediterráneo. 6 pilotos y 5 mecánicos lograron escapar con éxito hacia Orán, en Argelia, dejando su base atrás apenas unas horas antes de que todo terminara. Los que decidieron quedarse, lógicamente, se negaron a huir. Tras intentar entregarse en diferentes aeródromos a lo largo de la costa sin éxito, el 30 de marzo los pilotos que quedaban fueron arrestados en la propia ciudad de Lorca por fuerzas falangistas locales. Las tropas nacionales tomaron las instalaciones y confiscaron los materiales que aún quedaban allí, y así fue como aquellas inmensas pistas que en su día fueron el corazón vibrante de la escuela de vuelo se fueron apagando hasta volver a convertirse en silenciosos campos de cultivo. Lo que nos deja con esta reflexión final. La Alcanara fue un auténtico hervidero de pasión, tecnología, tragedia y guerra, todo camuflado en el mundo rural, y hoy está prácticamente borrado de la vista. Así que, la próxima vez que vayáis conduciendo por una carretera aparentemente normal o miréis por la ventanilla hacia un campo sembrado, preguntaos, ¿qué otras historias increíbles de nuestro pasado estarán escondidas justo debajo de nuestros pies, esperando a ser redescubiertas? Ha sido un placer repasar estos documentos. Mantened viva la curiosidad y nos escuchamos en la próxima.